Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, capítulo número 107 de este podcast. Estoy muy contento de que estés con nosotros de nuevo. Gracias a Dios nos ha permitido estar aquí un día más grabando y estudiando y escudriñando las escrituras. Gracias porque has estado con nosotros todo este tiempo, porque sigues no siendo fiel a mí, sino a la palabra de Dios. Qué bueno que estás desde el principio, y a los que se han ido sumando, sean bienvenidos. Dios les bendiga mucho, espero. Y estos podcasts estén siendo de mucha bendición. Quiero hablarte de algo, y es que cambiamos de portada, por si no lo habías notado. Cambiamos de portada. ¿Por qué? Porque te soy honesto, yo soy muy así, muy cambiante. Me gusta mucho cambiar las cosas. Constantemente estoy haciendo cambios en cuanto a diseño gráfico y todo eso. Y, y ya quería hacer un cambio en la portada. Y la verdad es que soy muy fan del videojuego de Minecraft. ¿Te parecerá muy ridículo? Sí, ya sé. Pero me gusta, honestamente. Me gusta mucho. Paso tiempo ahí. Es una forma en la que convivo con mis hermanas y todo eso. Entonces, encontré esa figura de Jesús. No es mía, es de alguien más. La verdad no sé de quién, porque la encontré en Pinterest. Pero encontré esa figura de Jesús y dije, hey, increíble. Usémosla. Y espero y no nos meten problemas. Pero, sí. Por eso hicimos ese cambio de imagen. Pero espero y te guste. Y esperemos a los otros 100 capítulos para hacer otro cambio de imagen. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 16, 17 y 18 del segundo libro de Reyes. Así que vamos a comenzar. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como su padre David. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Aquir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrarse a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Entre tanto, que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y la puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda. Asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto
y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el rey del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey de Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Capítulo 17. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este estuvo Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Siria, y la puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que nos hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos a Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y servían a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron en adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, y hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas y sus siervos. E Israel fue llevado en cautiverio
de su tierra a Asiria hasta hoy. Asiria puebla de nuevo Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, y de Amat, y de Sefravim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Siria: las gentes que tú trasladaste pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amot hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartak, y los de Seferbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anemelech, dioses de Safarabim. Temían a Jehová e hicieron de él bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a los otros dioses, ni adoraréis, ni les serviréis, ni haréis sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos, ni olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová, vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Capítulo 18. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de cera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nabutzán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía. Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayes hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En cuanto al año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Halal,
en Abor junto al río Gosen y a las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las había escuchado ni puesto por obra. Sennacherib invade Judá. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y las quisales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y le dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías el Tartán, al Rabasarí y al Rabasecas con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcaías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y los dijo el Rabasecas, decid ahora Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para los que en él confían. Y si me dices: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de caballo? ¿Acaso ha venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcaías, y Sebna y Joá al Rabsaques: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabasecas les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabasecases, no sé cómo se dice, perdóname, se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así ha dicho el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como las vuestras, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigas Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra desde de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todas las dioses
de estas tierras ha librado a su tierra de su mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcaías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestiduras y le contaron las palabras del Rabsaces. Y estos fueron los 3 capítulos de hoy. Y hay algo que quiero decir, y es que el capítulo 17 resume todo lo que hemos estado hablando. El pueblo apartándose de Dios, el pueblo haciendo todo lo contrario al pacto. Y esto es interesante porque hasta siento que yo ya lo había olvidado. Dios había hecho un pacto con el pueblo, y el pueblo había hecho un pacto con Dios, y el pueblo se había apartado del pacto. Interesante, ¿no crees? Vemos que este error que estaban cometiendo ya era muy distante, ya estaba muy lejos del momento del pacto. O sea, estaban cometiendo un error tan grande que te hace pensar que el pacto fue hace un montón y que nunca pasó. Sin embargo, sí pasó. Sí hubo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel falló. Y falló y no se cansó de fallar, haciendo lo contrario a Dios, yéndose a adorar a los dioses que Dios desechó. Y me llama mucho la atención porque dice el versículo 23 del capítulo 17: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, a Israel fue llevado en cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Lo que no había pasado nunca estaba pasando. Israel estaba siendo cautivada, o estaba siendo tomada y llevada en cautiverio. Y eso no había pasado antes. Lo que había pasado es que Israel estaba en Egipto y estaba siendo oprimida, pero ya estaba ahí. Pero ahora, sin tener que estar ahí, ya estaba siendo oprimida. ¿Y todo por qué? Por desobedecer, por andar en los pecados de Jeroboam, por andar en sus propios caminos, en sus propios deseos. Y ellos empezaron a seguir sus propios deseos. Y es interesante porque, por ejemplo, hay un momento donde toman Samaria y se llevan cautivados, en cautiverio a los... Suena mejor en cautiverio, más entendible. En cautiverio llevan a los del pueblo de Samaria, a todo el pueblo de Israel que vivía ahí. Los llevan en cautiverio. Y el rey de Asiria, el rey de Asiria trajo a diferentes personas a vivir ahí. Y resulta que cuando llegaron ahí fueron atacados por leones. Porque Dios los había mandado. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a una conclusión que nos hace entender el por qué. Y es que no conocían la ley de Dios, del Dios de esa tierra. O sea, de Dios. Y por eso estaban siendo atacados. Y mandaron a traer a alguien para que les enseñara a temer a Jehová. ¿Y sabes qué? No aprendieron, no temieron. Está muy loco lo que está pasando. ¿No crees? O sea, el pueblo de Israel ya estaba en un nivel muy bajo. Y sé que el capítulo pasado te dije que me daba un poco de tristeza hablar de estos tipos de cosas, pero ahora sí vamos a tener una especie de esperanza. ¿Por qué? Porque llega Ezequías. ¿Y sabes qué pasa? Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Chan, 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 chan. Tenemos un ganador. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y no solo a medias, sino por completo. ¿Por qué te digo esto? Porque si te acuerdas, cuando
llegaba a pasar algún otro rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, había un detalle muy importante que, que pasaba, y es que este rey no quitaba los lugares altos de los pueblos, o sea, los lugares donde hacían sacrificios. No los quitaban. Y aunque eran reyes conforme que hicieron lo recto a los ojos de Dios, pues no hacían eso. Sin embargo, tenemos a Ezequías, que dice en el versículo 4 del capítulo 18, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y los llamó Nahustán. Y quiero hacer un punto aquí, y es que, ¿te acuerdas por qué era la serpiente de bronce? La serpiente de bronce era una tipografía de Jesús, pero no es Jesús, aclaro. Era una imagen de lo que haría Jesús en el futuro, porque resulta que al pueblo de Israel le estaban picando serpientes, estaban muriendo, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una estaca. Algunos creen que fue en una cruz, otros en una estaca, la verdad no recuerdo bien cómo lo dice, pero no importa. Lo que importa es el acto. Moisés la pone ahí y dice que todos los que la veían eran sanados. Y resulta ser que el pueblo de Israel estaba quemando incienso todavía a esta serpiente. ¿Y por qué es interesante? Porque merece que lo hablemos. Porque me hace pensar en lo siguiente. A veces nosotros levantamos ídolos, y esos ídolos pueden verse o son por nosotros. ¿Cómo? Aquí tenemos un ejemplo en donde el pueblo de Israel había levantado de ídolo algo bueno que Dios había usado para traerles sanidad, salvación, libertad, por así decirlo. Pero ese hecho lo estaban convirtiendo en un ídolo, donde ahora se le ofrecía sacrificio, incienso, adoración. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido algo bueno de parte de Dios? Sin embargo, a eso le hemos hecho como un sacrificio o pleitesía o adoración, no a Dios, sino al hecho. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo te das cuenta que es al hecho y no a Dios? Porque recuerdas ese hecho y te afanas con ello y crees que Dios solo trabaja de esa misma forma y siempre vives en ese pasado y no buscas lo nuevo que quiere hacer Dios. Y hablas y mencionas y piensas tanto en eso que pasó que lo has hecho un ídolo. Y no avanzaste. Perdiste de vista al Dios que había hecho tal obra poderosa. Por ejemplo, es como una vez a mí me pasó que mi mamá estaba un poco enferma y que pues no estaba enferma, se había detectado una cosita de cáncer. Y dice mi mamá que un día yo llegué y le dije, antes de que te dé cáncer, Dios ya te habrá sanado. Y resulta ser, yo sin saber, o sea, nadie sabía de eso, solo ella y la amiga que la había acompañado al hospital. Y pasa que mi mamá después nos cuenta que volvió a ir a checarse y el médico la primera vez sí le había detectado, y la siguiente vez, cuando le hicieron una mamografía, creo que así se dice, cuando le hicieron ese chequeo, se dieron cuenta que no tenía nada, palparon y ya no tenía nada. Pues fue sana. Antes de que le dijeran que tuviera cáncer, pues Dios ya la había sanado.
El detalle es que eso es una buena obra, es un buen milagro de parte de Dios. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado con la idea de, no, como aquella vez que Dios sanó a mi mamá, y que yo, y esto, y Dios, y yo, y no buscase e ignorase al Dios de los milagros? Que me asombre más por el milagro y enaltezca el milagro. No, es que se acuerdan de aquella vez y ya pasaron 20 años. No, se acuerdan de aquella vez, ya pasaron 30 años. Se acuerdan de aquella vez, 40 años. Se acuerdan de aquella vez. Y solo esté pensando en ese momento como un ídolo, como algo más importante que Dios mismo. Y es que a veces hemos llegado a hacer eso. Que esas cosas buenas que Dios ha hecho, nos quedamos con eso y solo creemos que Dios funciona de esa forma y que solo Dios hace así e ignoramos lo nuevo de Dios e ignoramos que más importante que el milagro es el Dios de los milagros. Y aquí está pasando lo mismo. Estaban ofreciendo incienso a una serpiente de bronce que ya no servía de nada. Era solo una serpiente de bronce. Moisés ya no estaba. ¿Hace cuánto no está Moisés? Sin embargo, se le seguía ofreciendo sacrificio. Pero Ezequías quitó todo esto. Y dice la Biblia lo siguiente: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Es interesante ver que Ezequías fue un rey diferente. Fue un rey que buscó a Dios. Fue un rey que quiso hacer lo correcto. Fue un rey que buscó ser recto ante los ojos de Dios. ¿Y te acuerdas lo que hablamos el capítulo pasado? Que sí es importante el rendirnos, el humillarnos ante Dios, pero también es importante ver la forma, lo que tenemos que hacer para demostrarnos y demostrar a Dios que realmente queremos un cambio. ¿Cómo? Quitando aquellas cosas que nos llevan al pecado. Y creo que fue ayer el capítulo 106 o 105, lo mencionamos, que tenemos que alejarnos de aquellas cosas que nos llevan a pecar, alejarnos de aquellas cosas que nos hacen mal. Y te puse un ejemplo acerca de consumir videos sexuales. ¿Te acuerdas? Es necesario quitar y derribar todas aquellas cosas que nos llevan al pecado para poder dedicarnos 100% a Dios, para poder hacerlo recto ante sus ojos, para que no haya algo que nos lleve al pecado y nos incite a hacer lo malo ante Él. Es necesario que derribemos los altares. Es necesario que cortemos los caminos que nos llevan hacia el pecado. Es necesario que quitemos los lazos que nos unen a esas cosas con las cuales hemos pactado para hacer lo que desagrada a Dios. ¿Y qué sí tenemos que hacer además de esto? Hacer que Dios sea nuestra esperanza. Hagamos que Dios sea nuestra esperanza y no nos apartemos de sus mandamientos, no nos apartemos de sus ordenanzas. Vivamos pegados a Dios, busquemos aprender de Él, de su palabra, de quién es, y qué bueno que lo estamos haciendo. Por eso estamos leyendo aquí, por eso llevamos 107 días leyendo su palabra, porque queremos ser diferentes, porque queremos ser cambiados y transformados por su imagen, por su belleza, que su palabra transforme nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? También es tiempo de ayudar a otros.
Porque así como hay gente que ofrecía sacrificios, tiene que haber un Ezequías que rompa esos altares donde se hacen sacrificios. Y no solo eso, tenemos que enseñarles y hacerles ver el error para que vuelvan al Señor, para que vuelvan a los caminos rectos, para que conozcan y disfruten de Él, para que sepan que Él es Dios y que Él está sobre todos y en todos. Es necesario y es vital que seamos parte de esto, que seamos como el rey Ezequías, que gobernemos, que donde sea que pisemos nuestra planta de nuestros pies, que podamos gobernar y hablar lo que Dios espera, lo que Dios desea oír. Y derribemos altares. Derribemos nuestros altares propios y derribemos los altares de los demás. Y abramos los ojos, ayudemos a abrir los ojos a los demás para que vean quién es Dios, el Dios verdadero. Padre, gracias porque eres bueno y eres fiel y eres misericordioso. Gracias porque tú abres nuestros ojos y nuestro corazón para entender quién eres tú, para conocerte mucho más. Te pedimos que tu palabra siga moldeando nuestro carácter, siga moldeando nuestro corazón, siga moldeando nuestra forma de pensar. Trabaja en nosotros y darnos la capacidad de ayudar a otros derribando sus altares, mostrándoles sus pecados y sus errores y la gracia de Dios, la misericordia de Dios que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Porque tú no has apagado el pabilo que humea y no has quebrado la caña cascada. Porque tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Señor, enséñanos y ayúdanos con tu Espíritu Santo a derribar los altares y a estar pegados a ti, pegados a tus mandamientos, y a que tú y solo tú seas nuestra esperanza. Sé nuestra esperanza, Jesús, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Sé nuestra esperanza. Sé nuestra esperanza. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Recuerda, sigamos ardiendo por Jesús. Dios te bendiga.